Yo desde luego no me senté a escribir pensando voy a escribir una historia en Tokio. Japón es un país que me gusta muchísimo, Tokio es una ciudad que me gusta especialmente. Las veces que he venido aquí siempre me han sugerido muchas historias, ¿no? Y bueno, hace 2 años, en un mercado de estos del pescado, le quise hacer una foto a una chica como muy, no sé, una chica muy guapa y muy sólida, ¿no? De estas que cogía la manguera y limpiaba los restos del pescado y cortaba cabezas. Y le dije si le podía hacer una fotografía y me dijo que no, muy seria, ¿no? Y evidentemente no le hice la foto. Volviendo luego a casa en el metro, empecé a pensar que por qué no había querido y empecé a imaginarme pues una historia detrás de ese no, ¿no? Y luego esto se mezcló con otra historia, la historia de un hombre que pierde a su hija y en vez de culparse a sí mismo o buscar la explicación del suicidio de su hija en otras cosas, pues culpa al novio de esta, que es un tipo de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues ahí surgió, de esas dos cosas muy contrapuestas. Cut. Bien, 50. っていう中身が赤くて外身が黒いっていうんですかね、なんかそういう感覚があって、ただ最終的にはこういう生き方をするっていうのが私としては今やっぱりすごい人物だなと思いましたし、究極だなっていう感じがします。Es un personaje como casi todos los míos, ¿no? Como un personaje femenino muy fuerte, muy para adentro, que le están pasando, que tiene un volcán dentro e intenta poner una cara de esfinge, pero que las cosas, evidentemente las emociones la traicionan, ¿no? Cada dia tens senyals de coses que passen i de moments que vius i de coses que veus que t'estan dient cada dia, hòstia, tio, quina sort que tens de poder dir això, no? Excepcional que és el fet de fer cinema i de fer aquesta pel·lícula, d'estar aquí amb aquesta producció, amb aquest muntatge, explicant aquesta història, no? Que és brutal. Està bé que hi ha un univers, i és molt atractiu això, és una de les coses que més em va parlar. Yo tenía, como siempre, ¿no? Pues el pánico ese que tienes a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando sabes que ese actor es ideal para un personaje y ese otro actor también? ¿Qué pasa cuando están juntos y cuando comparten el tiempo en la pantalla, ¿no? Yo siempre he tenido una suerte increíble con esto, ¿no? Cuando los dos se abrazan y cuando los dos se besan hay algo magnético ahí. That was better. イザベルの書き方がものすごくポエティックだなというふうに感じて、すごく感情が入っていけるような脚本を書かれる方なので、そういう意味ではすごく読んでいる中でリュウという人物がどういうふうなことで何を思い、そこに立っているのかっていうのがすごく分かるような内容でしたし。So now, Okay. eat ramen or die. You can see? The ramen? No. Really? No, but it's nice. Drone sound. 49 shots for take 1. Action. Cut. 僕自身の年齢っていうのかな、僕は実際自分の年齢と精神年齢がだいぶギャップがあるんで何とも言えないところなんですけど、要するに主人公の竜との関わりというか、それとスペインの人との情熱的な愛みたいな、そういう間でのなんだろう、ダイレクトに表現しないまでも実は
すごくたくさん表現してる役なのじゃないかなって。あんまり意味がなかった。ただ